Muy buenas tardes, mi nombre es Cianya Colmenares y los voy a estar acompañando hoy en este miércoles de matemáticas, en donde en cada familia una escuela. Recordemos que podemos profundizar con estas clases diarias a través de nuestras redes sociales, las cuales van a ver a continuación en pantalla. Pero antes de ver las clases de matemáticas que nuestros profesores tienen hoy para ustedes, ¿por qué no damos un repaso de qué se celebra este día? Una de las batallas más importantes de la Guerra Federal fue la Batalla de Copley, un enfrentamiento militar librado en el estado Guárico, el 17 de febrero de 1860, entre las fuerzas rebeldes federales de Juan Crisóstomo Falcón y los conservadores del general León de Febres Cordero. En golpe no se consolidó el triunfo, entre otras cosas por la muerte del general Ezequiel Zamora. Sin embargo, la recuperación de los federalistas fue notoria, hasta el punto de triunfar e imponer gobierno, constitución y sistema. Interesantes las efemérides del día de hoy, ¿cierto? Pero ahora vamos a buscar papel y lápiz porque viene la matemática para la vida. ¿Con quiénes? Con los profesores José Luis Maita, que nos va a acompañar de primero a tercer año, y el profesor Yuliber Carpio, de cuarto a quinto año. Así que no te puedes perder estas interesantes clases de matemáticas. Muy buenas tardes, jóvenes, estudiantes y familia venezolana. Continuamos con este espacio de educación a distancia a través del programa Cada Familia una Escuela, agradeciendo el esfuerzo en conjunto del Ministerio de Educación y el programa, el canal Vive TV. Hoy vamos a estar trabajando con el tema indispensable, seguridad y soberanía alimentaria, y el tema generador, salud de los seres vivos. Vamos a continuar con los referentes teóricos prácticos para primer año. Los polígonos. Habíamos dicho, o recordemos allá en casa, que los polígonos son figuras geométricas que tienen por lo menos 3 lados y van a ir incrementando según el número de lados que éste posea, va a recibir un nombre. El polígono más pequeño o de menor número de lados, es el triángulo, que tiene 3 lados. Posteriormente tenemos el cuadrado con 4 lados. Y así sucesivamente van a ir incrementando el número de lados y va a ir variando su nombre. Por lo menos aquí tenemos el pentágono. También tenemos el hexágono, que es muy importante en la industria química. Pertenece a un conjunto de productos orgánicos como lo son el grupo del benceno. Este conjunto es muy importante ya que es un conjunto aromático que permite la creación de muchos productos importantes en la industria petroquímica, importante para Venezuela. Las figuras geométricas también tienen importancia en nuestra vida cotidiana porque los objetos o todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestro medio ambiente lo podemos simplificar y abstraer con un concepto del arte a través de lo que es los dibujos. Bien, por ejemplo, si nosotros agarramos e intentamos expresar lo que es un árbol, la forma más sencilla de nosotros expresar un árbol es a través de figuras geométricas. Por ejemplo, colocamos un rectángulo y en la cima o en la parte superior del rectángulo dibujamos un triángulo. Y así sucesivamente podemos dibujar o extraer de nuestra vida cotidiana muchos objetos y podemos representarlos a través de figuras geométricas. Vayamos ahora con las actividades de primer año. Realiza un dibujo libre con la ayuda de tu representante donde aparezcan algunos polígonos.
Ahora, continuemos con el referente teórico práctico para segundo año, conversión de unidades de masa y de volumen. Fíjense, la masa tiene un concepto muy importante en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos observar la masa a través de la materia. La masa representa la cantidad de materia y está directamente relacionada con lo que es el concepto de la gravedad. La gravedad es una magnitud física que nos indica, es una de las 4 fuerzas representativas en la física, porque es una fuerza de abstracción y todos en el planeta Tierra sentimos esa gravedad porque nos mantiene adheridos a lo que es el suelo. Fíjense, una expresión muy importante es que la fuerza la fuerza de la gravedad va directamente relacionada a lo que es la masa por la aceleración. La aceleración en este caso es lo que nos empuja hacia abajo, y la masa, que es lo que nosotros estamos intentando conceptualizar el día de hoy, es la cantidad de materia que nosotros podemos tener. Por ejemplo, una persona cuando pesa 70 kilogramos tiene directamente una relación con lo que es la gravedad. Entonces la masa, es importante, hago énfasis en esto, la masa va directamente relacionada con el concepto de la gravedad y es una magnitud física. Nosotros en matemática podemos representar de diversas maneras estas unidades. Fíjense, aquí tenemos en nuestra pantalla interactiva una escalera que nos sirve para trabajar con las potencias de 10 en base a 10. Fíjense, si nosotros tenemos, en este caso lo tenemos en el ejemplo, pero en unidades de distancia, de longitud, tenemos el metro, pero para lo que es la masa trabajamos con el gramo. Si nosotros tenemos el gramo y nos desplazamos hacia arriba, subiendo la escalera, vamos a ir dividiendo por 10. El número de escalones nos va a indicar el número de 0. Y vamos a encontrar un concepto que trabajamos mucho en nuestra vida cotidiana, el kilogramo. El kilogramo representa 70, por ejemplo, este ejemplo que ya había mencionado aquí en pantalla, 70 kilogramos representa lo que son 70.000 gramos. Así como también lo podemos representar en base a potencia de 10 o en notación científica como 7 por 10, y el número de 0 nos va a indicar el exponente que va a representar. Sería 4 gramos. Es importante que veamos que es positivo porque los ceros están ubicados a la izquierda de la coma. Bien, el otro concepto que hoy vamos a trabajar es el volumen. El volumen también tiene relación con lo que es la materia y es el espacio que ocupa la materia. Ya habíamos hablado de la masa, que es la cantidad de materia, y ahora vemos lo que es el volumen, el espacio que ocupa la materia. Este espacio va a estar referido en 3 dimensiones: longitud, altura y anchura. De igual forma, nosotros muchas veces utilizamos lo que es el litro, que puede ser también expresado o es equivalente al decamilímetro cúbico. ¿Por qué cúbico? Porque son 3 dimensiones. Fíjense, aquí tenemos el decamilímetro cúbico y para nosotros expresarlo, una medida que utilizamos mucho, sobre todo con los bebés, es el milímetro cúbico. Entonces, si pasamos de decamilímetro cúbico, vamos a multiplicar, a ir descendiendo según sea nuestra escalera, el número de escalones. Descenderíamos entonces 1, 2, 3 y 4. Y multiplicaríamos, como aquí nos indica nuestra escalera, por la cantidad de ceros. En este caso serían 4. Vayamos ahora con las actividades de segundo año. Con la ayuda de un familiar
realiza a través de la conversión las siguientes operaciones. A, 0,85 gramos a miligramos. B, 80 litros a centilitro. C, 5,680 kilogramos a gramos. Y D, 130 centilitros a hectolitro. Es importante en esta asignación de actividades trabajar con lo que es la escalera y apoyarse mucho en ella. La escalera de transformación de unidades. Vayamos ahora con el referente teórico práctico para tercer año, el número pi. En ocasiones anteriores ya habíamos hablado mucho sobre este número. Tiene una importancia con lo que es referente a la geometría, específicamente en la circunferencia. El número pi es la razón entre la longitud y el diámetro de cualquier circunferencia. Este número pi tiene una particularidad que pertenece al conjunto de los números irracionales, es decir, que su valor decimal es infinito, nunca se llega a conocer un final en esta cifra. Sin embargo, ya yo había mencionado sobre que las matemáticas son un lenguaje y hoy vamos a realizar una actividad o un pequeño tips que les puede servir a ustedes allá en casa. Fíjense, esta frase que tenemos en nuestra pantalla interactiva dice: con un hilo y 5 mariposas se puede hacer 1000 cosas. Para cualquiera puede ser una frase fuera de lo que es el contexto. Sin embargo, para todo matemático, esta frase es un código. Y veamos este código a través de nuestra pizarra. Habíamos dicho, con un hilo y 5 mariposas se pueden hacer 1000 cosas. Entonces, cada letra de esa frase nos va a indicar un número. Por ejemplo, con es una palabra y está conformada por 3 letras. Entonces sería 3, tenemos la coma, tenemos el 1, tenemos hilo, que son 4 letras, entonces tendríamos 4. Y sería 1, 5, mariposas, 2, 4, 6, 7. Y así sucesivamente podemos recordar cada uno de los que son los elementos que conforman el número irracional pi. Los invito a profundizar este contenido a través de la lectura de nuestra colección bicentenario, específicamente en el libro de matemática para tercer año. Aquí tenemos una lectura que nos habla acerca del número pi y la relación con nuestra vida cotidiana. También vemos que nos indica otros números irracionales muy importantes. Bien, vayamos ahora con lo que son las actividades para tercer año. Con materiales de provecho y en unión familiar, responden las siguientes preguntas. ¿Qué es el número pi? Valor que tiene el número pi, ¿qué es el número pi? ¿Un número real o irracional? No me quiero despedir sin antes presentarles el video enmarcado en lo que es el reto estudiantil de matemática en la línea de investigación Juegos lúdicos para el aprendizaje de las matemáticas. Es enviado por la Unidad Educativa Parque Leonor Bernabó del Estado Yaracuy. Hasta la próxima oportunidad en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. Buenos días, mi nombre es María Victoria Michelangeli, estudio primer año, sección A, en la Unidad Educativa Parque Leonor Bernabó, municipio Cocorote, Estado Yaracuy. Hoy les vengo a mostrar mi juego didáctico al que nombré Carrerópolis en Z. Su objetivo es avanzar a medida que vas resolviendo los problemas planteados y así aprender más del número entero. Las reglas del juego son: quien saque el número mayor con el dado será el primer jugador. Como pueden ver, a medida del juego hay casillas con signo de interrogación y Z. Eso significa que puedes tomar una tarjeta de atajo o de casualidades, lo que significa
que esas tarjetas te van a servir para avanzar o retroceder. Su finalidad es aprender más de los números enteros y demostrar que las matemáticas se presentan a nuestro día a día y que las matemáticas son tan divertidas como útiles. Bienvenida a toda la audiencia del programa Cada Familia una Escuela. Un cordial saludo a las instituciones educativas a nivel nacional, quienes cada una de ellas con su respectiva insignia coloca el nombre de Venezuela en alto. Yo por aquí tengo una de ellas, la del Liceo Rafael Urdaneta, la cual es la institución de donde provengo. Para esta ocasión, el referente teórico práctico para cuarto año son las coordenadas geográficas y para quinto año los poliedros. De esta forma hemos preparado para ustedes la siguiente presentación. Tema generador, salud integral de los seres vivos. Con respecto a matemática para cuarto año, comenzamos con las coordenadas geográficas. Y lo primero que hay que recordar para estudiar las coordenadas geográficas son los puntos cardinales, como son norte, sur, este y oeste. El norte siempre nos ubicamos, tenemos que ubicar el norte enfrente de nosotros. Por ejemplo, esta cámara, si esta cámara que me está grabando fuera el norte, quedaría el norte delante, el sur detrás, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Para obtener la referencia del norte, nos encontramos con un instrumento de orientación que se llama la brújula, como esta que tengo en mis manos. Ella nos indica la posición del norte de la siguiente forma. Entonces, ella tiene que estar en posición plana, lo más plano que se pueda, para que la manecilla nos indique el norte. Entonces, fíjense que el norte está apuntando hacia mí, el norte del estudio de cada familia una escuela. Si tratamos de engañar a la brújula, por ejemplo, que la aguja se mueva, fíjense que ella siempre va a buscar el norte, sigue hacia mí el norte. Entonces, el norte en cada familia una escuela está hacia este lado, y me disculpan que les dé la espalda, pero el norte está hacia este lado. Teniendo el norte ya tenemos la referencia para el resto de los puntos cardinales, el sur, el este y el oeste, tal como lo acabo de indicar. Continuamos con la pantalla interactiva. Encontramos algunos principios. Fíjense que encontramos una línea horizontal en color rojo que se llama la línea del ecuador, la cual mide la longitud. Encontramos otra línea vertical en color azul que se llama la línea de Greenwich o el meridiano de Greenwich y mide las latitudes. Similar a un sistema de coordenadas cartesianas, encontramos el primer cuadrante, que sería la coordenada este-norte. Vamos a nombrar primero la longitud, que son las horizontales, y luego la latitud, que son las verticales. Vamos a mantener ese orden para que llevar la secuencia de una mejor manera. Entonces, el primer cuadrante sería la coordenada este-norte. El segundo cuadrante sería la coordenada oeste-norte. El tercer cuadrante sería la coordenada oeste-sur. Y por último, el cuarto cuadrante sería la coordenada este-sur. Teniendo en cuenta esos principios de manera ordenada, vamos comprendiendo las coordenadas geográficas. Entonces, fíjense, como les acabo de indicar, en la línea roja se miden las longitudes,
y en la azul las latitudes. Fíjense que está indicado color rojo y color azul para evitar confusiones. Entonces, en el primer cuadrante nos encontramos con la longitud este y la latitud norte. En el segundo cuadrante nos encontramos con la longitud oeste y la latitud norte. En el tercer cuadrante nos encontramos con la longitud oeste y la latitud sur. Y en el cuarto cuadrante, la longitud este y la latitud sur. Continuamos con un ejemplo. Es similar al sistema de coordenadas cartesianas, pero tiene diferencias. Una de las diferencias es, en primer lugar, que los números son grados y no se consideran los grados negativos como en el sistema de coordenadas cartesianas, sino que todos los ángulos van a ser positivos en cualquiera de las direcciones. Por ejemplo, a la derecha del origen, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Los ángulos van a ser siempre positivos. En este caso, estamos considerando los ángulos de 20 grados en 20 grados. 20 grados, 40 grados, 60 grados, igual en todas las direcciones. Por ejemplo, en el primer cuadrante, este puntico morado tendría las coordenadas 40 grados de longitud este y 20 grados de latitud norte. Pasemos al segundo cuadrante, tendría 20 grados de longitud oeste y 40 grados de longitud norte. Pasemos al tercer cuadrante, tendría 60 grados de longitud oeste y 20 grados de latitud sur. Y por último, el cuarto cuadrante, 60 grados de longitud este y 40 grados de latitud sur. Utilizando estos principios, nos encontramos con las coordenadas de la República Bolivariana de Venezuela, con las mismas consideraciones. Fíjense, primero las longitudes se encuentra ubicada entre 59 grados de longitud oeste y 73 grados de longitud oeste. Ahora vamos con las latitudes, está comprendida entre 1 grado de latitud norte y 12 grados de latitud norte. Este 1 grado está aproximado porque de hecho es menos, es 0.6 y algo, pero se aproximó a 1 grado como para hacer ver que está un poquito por encima de la línea del Ecuador, que es la roja en este caso. O sea, Venezuela está prácticamente que parada sobre la línea de Ecuador, un poquitico por encima, 1 grado inclusive aproximado porque es menos. Entonces, estas son las coordenadas geográficas de la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto a la línea del Ecuador surge una interrogante. ¿Cuáles son los océanos que atraviesan la línea del Ecuador? Para responder a esta pregunta, hoy en Cada Familia Una Escuela contamos con un asistente piloto. Él se la pasa volando por todo el mundo y vamos a pedirle en este caso que vuele sobre la línea del Ecuador, que es la línea roja, para que nos ayude a responder esta interrogante. Entonces, comencemos. Exploremos el mundo, comandante. Usa el mando para comenzar a volar. ¡Despegamos! Océano Pacífico. Océano Índico. Océano Atlántico. Corto y cambio. Muchas gracias al asistente piloto por ayudarnos a responder con este interrogante. Y efectivamente,
Si revisamos la respuesta que él nos dio en el mapa mundi, observamos que tenía razón el asistente piloto en su respuesta, porque la línea del Ecuador, que es esta línea roja que está aquí, pasa por el Océano Pacífico, por el Océano Atlántico y por el Océano Índico. Una observación importante aquí con este mapa mundi es que, fíjense, es una aproximación bastante acertada de dónde está ubicada el sistema de coordenadas geográficas en el mapa mundi. Fíjense que el origen de coordenadas está ubicado en un punto específico del Océano Atlántico. Podemos ver Venezuela, cuyas coordenadas geográficas acabamos de ver cuáles son. Está ubicada por aquí Venezuela. Entonces, esas mismas consideraciones, y el Ecuador es la línea roja y la línea azul, la línea de Greenwich o el meridiano de Greenwich. Ahora pasemos a quinto año con respecto a los poliedros. La etimología de poliedro es la siguiente: poli, que significa muchas o varios, y edro, que significa caras. O sea, intuitivamente un poliedro tiene muchas o varias caras. Los elementos de un poliedro, como se puede ilustrar en esta figura, son las caras, aristas y vértices. Las caras son los polígonos que forma el poliedro. Las aristas son los segmentos que forman esos polígonos, y los vértices son los puntos extremos de las aristas. Dentro de los polígonos regulares más comunes, se llama polígonos regulares porque forma caras congruentes. Encontramos al tetraedro, que forma 4 caras, al cubo, que forma 6 caras, al octaedro, que forma 8 caras, el dodecaedro, que forma 12 caras, y el icosaedro, que forma 20 caras. Y aquí, para ilustrar dos ejemplos de algunos poliedros, nos encontramos con el volumen de un cubo, cuya fórmula general es B igual a L al cubo, es decir, al lado al cubo. En este ejemplo, el lado mide 2 centímetros, aplicando la fórmula, cuando para L igual a 2 centímetros, el volumen es igual a 2 centímetros elevado al cubo. El 2 lo elevamos al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, y centímetros al cúbico, o centímetros a la 3, quedan centímetros cúbicos. Otro ejemplo, nos encontramos con el volumen de una pirámide de base rectangular, como está en esta figura. La fórmula del volumen es largo por ancho por alto, dividido entre 3. En este caso, el largo mide 3 centímetros, el ancho 2 centímetros y el alto 9 centímetros. Aplicando la fórmula, multiplicamos 3 centímetros por 2 centímetros por 9 centímetros, 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54, y 54 entre 3 da 18. Y los centímetros, centímetro por centímetro por centímetro, da centímetros cúbicos. En conclusión, el volumen, en este caso, es de 18 centímetros cúbicos. Ahora, pasemos a las actividades para cuarto año. Defina coordenadas geográficas, que es latitud, longitud, paralelos y meridianos. ¿Cómo se representan en un mapa? Y las de quinto año, defina poliedro, cómo se denominan los poliedros, cuáles son los criterios de clasificación de los poliedros, defina poliedros regulares e irregulares y dibuje un ejemplo en cada caso. Para la conclusión, no me queda más que expresar mi sentimiento de aprecio hacia los estudiantes y la familia venezolana. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Qué les pareció las clases de matemáticas? Muy bien. Ahora recuerden que pueden seguir estas clases por todas las redes sociales. Pero ahora vamos a dar inicio a la clase de educación especial con la profesora Elisetti de Gubella. Adelante, profesora.
cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela. Mi nombre es Eliseti de Gouveia, profesora de Educación Especial, encantada de compartir con ustedes y llevar hasta sus hogares todas esas orientaciones, recomendaciones, actividades y adaptaciones curriculares para nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media y para todos los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy vamos a trabajar con el área de formación de matemática, pero antes vamos con el video con las palabras claves en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: mapa, medidas, división de espacios, distancia, Qué importante es este trabajo en casa con el aprendizaje de todas estas palabras claves en lengua de señas venezolana, donde todos juntos en familia llevamos un cuaderno diario anotando cada una de estas palabras para ir ampliando nuestro vocabulario con la seña y, muy importante, el significado de cada una de ellas. Como les mencioné, vamos a trabajar el referente teórico práctico relacionado al área de formación de matemática. Acompáñenme entonces a la pantalla para dar inicio a nuestro contenido el día de hoy. El profesor del área de formación de matemática trabajó todo lo relacionado a lo que es la latitud y la longitud. Bien importante diferenciar y evidenciar que cada uno de estos contenidos teóricos prácticos del área de formación de matemática relacionado a la latitud y la longitud la podemos trabajar también en el área de formación de geografía, de historia y de ciudadanía. Al hablar entonces de lo que es la latitud, nos referimos a la distancia que se va a medir en grados, esos grados entre 0 y 90 grados, y se va a representar siempre en valores positivos y valores negativos. Por ejemplo, podemos medir esa latitud desde 26 grados o también podemos mencionar menos 3 grados. Cuando hablamos de lo que se refiere al concepto de la longitud, es esa distancia que existe entre un punto cualquiera y el meridiano de Greenwich, entre los puntos este y oeste, y se mide desde 0 grados hasta los 180 grados. Y de la misma manera, un ejemplo para la medición de la longitud, podemos medir una distancia en el área de formación de matemática de 180 grados o de 120 grados. Vamos entonces a ofrecer algunas orientaciones que son muy importantes que podamos cumplir dentro de casa, siempre tomando en cuenta ese ritmo y estilo de aprendizaje de nuestro estudiante, incluso de nuestro participante del taller de educación laboral, quien también en el área de formación de matemática debe abordar todo lo que tiene que ver con esas habilidades adaptativas relacionadas al conteo. Dentro de esas orientaciones tenemos entonces explicar siempre de forma clara y precisa lo que nosotros vamos a trabajar en ese momento. Si se considera necesario, podemos ir paso a paso, explicar el ejercicio o la actividad paso a paso para un mejor entendimiento. Por otro lado, hay que permitir que haga las preguntas necesarias. Si tiene una duda, debe hacer la pregunta y nosotros vamos entonces a recurrir a la página web de Cada Familia una Escuela, donde ubicamos el tema que vamos a trabajar, ese referente teórico a trabajar, y vamos entonces a responder cada una de sus dudas. Hacer uso también del cuaderno. Muy importante que en el momento que realicen sus actividades, anotar las dudas en el cuaderno. ¿Para qué? Para que cuando asistan a esas asesorías pedagógicas en la institución, el docente pueda dar la explicación a esa duda que tienen referente al tema. Y también mostrar siempre la utilidad de lo que vamos a trabajar, sobre todo en el área de formación de matemática, que se relaciona con muchísimas actividades y con muchísimas situaciones de la vida diaria. Las orientaciones para nuestros participantes de los talleres de educación laboral, como lo mencioné, al trabajar con esas habilidades adaptativas relacionadas al conteo, a saber
Cuando vamos de compras, si compramos 1 kilo de tomate, cómo es el peso, cuánto mide la distancia de un lugar a otro. Todas esas son situaciones en las que nosotros evidenciamos todos los referentes teóricos prácticos del área de formación de matemática. Dentro de esas orientaciones para la familia venezolana y que tomemos en cuenta a nuestros participantes de los talleres de educación laboral, tenemos entonces siempre el uso de material concreto. Es necesario el uso de material concreto para llevar a cabo el conteo, el uso de monedas, el uso de los billetes, porque de esa manera él se va a ir familiarizando con cada uno de esos contenidos que vamos a trabajar. Por otro lado, debemos siempre enseñar esas operaciones matemáticas comenzando de lo más simple a lo más complejo, iniciando primero con esos números enteros y luego ir agregando los números decimales. Hacer ejercicios diariamente. Esa es la clave de la práctica diaria de los ejercicios de matemática, es la clave para nosotros poder adquirir ese aprendizaje de manera significativa. Y también hacer uso de ese aprendizaje desde la práctica de la especialidad ocupacional y de todas esas actividades de la vida diaria. Bien importante que con cada una de estas orientaciones, de estas recomendaciones, nosotros sepamos que dentro del hogar tenemos participantes de los talleres de educación laboral, tenemos estudiantes integrados en el nivel de educación media que merecen nuestro apoyo y dar a demostrar siempre que ser diferentes es algo común. ¿Les gustó la clase de orientación curricular en la modalidad Educación Especial con la profesora Elisete de Gubella? Sí, bueno, ahora a continuación vamos a ver la clase de recursos para el aprendizaje con el profesor Gerson Rubín. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Soy el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Hoy es miércoles de matemática. Para el día de hoy vamos a trabajar con el tema de polígonos. Esta clase está dirigida para los estudiantes de primer año educación media. Sin más preámbulo, comencemos la clase. ¿Qué es un polígono? Un polígono en geometría es aquel que está formado por una figura geométrica plana y está constituido por secuencias finitas de segmentos por los cuales encierran una región en el plano. Estos segmentos se le conocen como los lados y los puntos que se intersecan son aquellos que se conocen como los vértices. Muy bien. Tenemos dos clases de polígonos, los regulares y los irregulares. Los regulares sencillamente son aquellos que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Los irregulares carecen de estas dos condiciones. Por acá tengo un recurso que nos beneficia para trabajar con figuras geométricas. Se le conoce como el geoplano, inventada por el matemático italiano Caleb Gattegno en el año 1960. Muy interesante. Fíjense. Es un tablero con algunas puntillas. En este caso, su trama es cuadrada. Podemos crearlo, construirlo en nuestros hogares. Con un tablero, una hoja cuadriculada y en este caso podemos utilizar clavos. ¿Les parece? Muy bien. Fíjense, estos geoplanos vienen en varios tipos. Los encontramos cuadrados, como este que tenemos acá, circular o triangular. Bien. Vamos a trabajar una figura geométrica, en este caso un polígono regular, con este geoplano. ¿Cuál figura puede ser la que podemos trabajar acá? ¿Un cuadrado o cuadrilátero? Tomamos entonces las ligas o gomas elásticas y comenzamos a armar nuestro cuadrado. Tomamos la otra liga. Unimos este punto con este acá, ya nos faltaría una, para tener representada la figura geométrica, que en este caso es un cuadrado polígono regular, porque sus lados son iguales y sus ángulos. Muy bien,
¿Qué les parece si trabajamos o estudiamos los elementos de este polígono regular? Fíjense, lados de un polígono son cada uno de los segmentos que conforman el polígono. En este caso, 1, 2, 3, 4 segmentos o lados. Es decir, ¿cuántos lados tiene este polígono? 4. Por eso se le conoce como el cuadrado o cuadrilátero. Otro de los elementos que podemos estudiar acá son los vértices. Los vértices se forman a través de la unión entre dos segmentos consecutivos. Segmento consecutivo, por lo tanto este punto que tenemos acá es el vértice. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos vértices tenemos en un cuadrado? 4 vértices. Excelente. Otro elemento, la diagonal de un polígono. Muy bien. Esta se forma a través de la unión de segmentos con vértices que no son continuos. Fíjense, este vértice con este vértice es continuo, por lo tanto no podemos tomar este que está acá. Si tomamos este, entonces tomaríamos este para trazar la diagonal. Y tenemos nuestra primera diagonal. Muy bien. ¿Podemos trazar otra diagonal? Sí, este vértice con este que está acá. Y trazamos segmento y tenemos nuestra otra diagonal. Por lo tanto, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrado? 2 diagonales. Muy bien. Otro elemento es el ángulo interior de un polígono. En este caso, está formado internamente al polígono por 2 segmentos continuos. Es decir, este segmento con este que está acá forma este ángulo. Cabe destacar que el ángulo que forma el cuadrado se le conoce como un ángulo recto, es decir, 90 grados. Muy bien, de esta forma podemos trabajar la figura geométrica. ¿Les gustó? Excelente. Fíjense, jóvenes, por acá tenemos otras figuras que pertenecen a los polígonos regulares. Tenemos el triángulo. Es un triángulo equilátero ya que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Les hago una pregunta. Internamente, la sumatoria de los 3 ángulos es igual a 180 grados. Si es así, ¿cuánto mide cada ángulo? Vamos a ver. 60 grados. Excelente. Por lo tanto, 60 más 60 más 60, 180 grados. Muy bien. Tenemos el cuadrado, que ya lo trabajamos, pero cabe destacar que cada vez que se incrementan los lados, aumentan las medidas. 60 grados, 90 grados, tenemos el pentágono que tiene 5 lados y su ángulo es de 108 grados. Y por acá tenemos el hexágono, 6 lados y su ángulo es de 120 grados. Tenemos otros como el heptágono, octógono u octágono, el eneágono y el decágono. Muy bien, jóvenes. Fíjense, por acá les voy a presentar un juego que es muy antiguo, chino, que es un rompecabezas. Se le conoce como el tangram. El tangram sencillamente es para formar siluetas de figuras y podemos trabajarlo con elementos o piezas que representan, en este caso, polígonos irregulares. ¿Qué les parece si podemos armar acá o conformar lo que es una figura, la silueta de una figura, en este caso un objeto, una casa? Vamos a ver. En casa, allá me van a ayudar. Fíjense. Vamos a colocar esta pieza y esta pieza. Tenemos la base, donde colocaremos este pentágono que es polígono irregular. Acá en el medio puede ser. Muy bien. Estos triángulos acá y este triángulo acá. Muy bien, ya tenemos ya, ¿cierto? La figura. Nos quedan 2. Bueno, puede ser una choza, ¿por qué no? Aquí y aquí. Y listo. Excelente. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que seguir las normas de bioseguridad.
es decir, lavarnos las manos con frecuencias y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. También quiero invitarlos para el encuentro del saber y el hacer, que tiene que ver con los recursos para el aprendizaje. Este encuentro se va a llevar a cabo desde el 24 de febrero hasta el 26 de febrero. Muy bien, jóvenes, hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. De esta manera llegamos al final de nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Espero que ustedes desde casa hayan disfrutado tanto como nosotros desde acá, desde cada familia, una escuela. Recordemos que estamos a través de las redes sociales por las cuales puedes profundizar, pueden mandarnos sus comentarios, sugerencias, cualquier duda, están aquí en pantalla sus redes sociales, porque desde acá, desde Vive TV, estamos comprometidos con la educación desde casa. Pero también recordemos usar el nuestro tapabocas, lavarnos las manos y si vamos a estornudar, nos ponemos el codo. Así, de esta manera, nos despedimos y también nos protegemos del COVID-19. ¡Hasta mañana!